tener que salir igual de la fecha. Bien, vamos a empezar. Bienvenidos, esto es verificación y validación de software o testing de software, que es la optativa. A fines prácticos son exactamente iguales, así que todo lo que diga de la materia, condiciones de cursado, vale para las dos. ¿Está bien? O tres, no me acuerdo si hay una tercera, pero son todas iguales. Bien, muchos creo que ya me conocen. Mi nombre es Martín Larrea, voy a ser el profesor de la materia. Matías Seltzer va a ser el asistente y Constanza Giorgetti va a ser la ayudante. ¿Está bien? Esta semana, que tenemos clases martes y viernes, no va a haber práctica porque es solamente introducción. La semana que viene vamos a arrancar con la práctica. ¿Está bien? Por hoy arrancamos a las 8, a partir del viernes el horario de la materia es 8:30. ¿Sí? Arrancamos 8:30, solemos terminar dentro de todo temprano. ¿Sí? Las prácticas suelen ser cortitas porque se explica alguna cosa chiquita y no mucho más que eso. ¿Sí? Rara vez se van a ir de acá a las 11. Bien. Bueno, trabajo en el laboratorio de gráfica, visualización y ese tipo de cosas, ya eso lo saben. Me gustan los Legos de Star Wars, ya esa foto la han visto. Repito lo mismo. Condiciones de cursado. No hay parciales, ya estamos en cuarto año, parciales a alta altura me parece un abuso. ¿Cómo nos vamos a manejar con el tema del cursado? Va a haber trabajos prácticos, ¿sí? Los trabajos prácticos los van a entregar. No son trabajos prácticos de 8 ejercicios. Los trabajos prácticos tienen los ejercicios que tienen que entregar solamente. Suelen ser 2 o 3 nada más. Van a ir entregando esos trabajos van a tener una nota. El promedio de las notas es la nota de final. ¿Sí? Es una materia por promoción. Este año lo que vamos a incorporar, cambiando a diferencia de otros años, son cuasi tutoriales de algunas herramientas de testing. ¿Sí? De vez en cuando, como tenemos este laboratorio, lo vamos a aprovechar y vamos a tener una clase exclusiva para aprender una herramienta específica de testing. ¿Sí? Eso también entra dentro de lo que son los trabajos prácticos que van a tener que entregar. ¿Sí? Vamos a ver una herramienta que se llama PMD, estaremos 3 horas haciendo cositas con esa herramienta y después Matías, el asistente, les va a dar un ejercicio que tienen que entregar. Hay 2 herramientas que vamos a ver sobre el final que son sobre servidores web. Funcionan sobre Apache o requieren algún tipo de servidor web, que es mucho más difícil de pensar en qué entregar. Imagínense que el ejercicio es instalar Apache. ¿Qué es lo que van a entregar? Una captura de pantalla del Apache diciendo que funciona todo bien. En esos casos, el trabajo práctico entregable va a ser venir a clase. O sea, vienen a clase de ese tutorial y ya es como que entregaron el trabajo y tienen un 10. ¿Está bien? Esto es nuevo, vamos a ver cómo funciona, porque son muchas herramientas, son muy diferentes, está el tema de la configuración de las máquinas, eso vamos a ver cómo va saliendo sobre la marcha. Si quieren venir con las notebooks de ustedes, no hay ningún problema, las máquinas acá deberían alcanzar para todos. ¿Está bien? Entonces, es por promoción, el promedio de todas estas notas es la nota de final. Si no están conformes con esa nota, yo les doy la posibilidad de rechazarla, les paso el cursado y después rinden el final. Que rendir el final no es venir a rendir un examen, sino que es hacer un trabajo de investigación o de implementación, alguna cosa por el estilo. ¿Sí? Eso lo van decidiendo. Obviamente, las materias por promoción, para yo poder pasarles la promoción, al momento de pasarles la promoción, tienen que estar en condiciones, que es equivalente a estar en condiciones de rendir el final. Si ustedes no están en condiciones de que yo les pase la promoción, no hay ningún problema, les guardo la nota. ¿Sí? La idea es que haya un intercambio de mails, como para que quede registrado, donde digo, bueno, sí, tenés de promoción un 9, avísame cuando estés, hola, avísame cuando estés en condiciones, yo después les pongo una mesa de la materia y les paso la nota. No hay ningún problema. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Hacer la materia si no están en condiciones de cursar la materia. ¿Sí? Si quieren venir, vengan, no los voy a echar, pero no les guardo el cursado. ¿Sí? Eso no. Entonces, si están en condiciones de cursar, pero no rendir el final, les guardo la nota de promoción, no hay ningún problema. Si no están en condiciones de cursar la materia, quédense si quieren, pero no voy a guardar nada. ¿Está bien? Bien. Página web de la materia, como todas las materias. Y lo que yo hago en esta materia es grabar las clases. ¿Sí? En este momento se está grabando el audio que yo estoy diciendo más todo lo que se ve en la pantalla.
Y eso después yo lo voy subiendo a YouTube. Si ustedes entran ahora, están todas las clases teóricas del año pasado. Son las del 2018, más videos extras que voy dejando, que me parece que están buenos verlos, todos obviamente relacionados con el tema de la materia. Esto no significa que la materia esté pensada para ser a distancia, para ser virtual o para nunca salir de la cama. No es la idea, ¿sí? La idea es que les quede una opción extra para repasar una clase, si no pueden venir, ver qué fue lo que se dio. Me puedo olvidar de apretar el botón de grabar, se puede grabar mal, se puede grabar sin el audio, un montón de cosas pueden pasar porque yo soy todo el equipo de producción que hagan que una clase no tenga un video. ¿Está bien? Entonces no dependan absolutamente de que haya un video de cada clase, la idea es que quede como un material extra para que les ayude a ustedes a avanzar. ¿Está bien? Como les dije, están todas las clases ya del 2018. La idea es que algunas van a ir cambiando un poquito, pero de vuelta, si no pueden venir, el video no está y está desde 2018, mírenlo, probablemente sea bastante parecido. ¿Está bien? Bien. Ahora sí con la materia. La materia se llama verificación y validación de software. Y la mejor forma de empezar es dando la definición de estas dos palabras. ¿Qué es verificación y qué es validación? Porque es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la materia. Cuando hablamos de verificación, ¿sí?, la definición que nos da el libro es el proceso de evaluación de un sistema o de uno de sus componentes para determinar si los productos de una fase dada satisfacen las condiciones impuestas al comienzo de dicha fase. Una hermosa definición del libro que no dice mucho. ¿Sí? Pero básicamente acá lo que está diciendo es, estamos construyendo correctamente el producto. Lo estamos haciendo bien. Eso es verificación. Mientras que validación, que quizás al principio puedan llegar a sonar como sinónimos, no lo son, es el proceso de evaluación de un sistema o una de sus componentes durante o al final del proceso de desarrollo para determinar si satisface los requisitos marcados por el usuario. En castellano, estamos construyendo el producto correcto. ¿Cuál es la diferencia entre esta definición y esta? ¿Cuál es la diferencia entre construir correctamente el producto y construir el producto correcto? Y acá está la respuesta. Imaginemos que a nosotros nos piden un producto, ¿sí? Nos piden un mouse. ¿Sí? El usuario nos da sus requerimientos. Quiere que tenga esta forma, este color, quiere que aguante 2 millones de clics, un montón de cosas que nos pide el usuario. Y nosotros a partir de ese requerimiento hacemos un desarrollo y entregamos un producto. ¿Sí? Esto pasa en los objetos físicos y va a pasar también con el software, más o menos algún que otro detalle. ¿De qué se trata la verificación? La verificación nos va a ayudar a saber si el mouse que construimos está bien construido, si el plástico aguanta los clics, si los tornillos no se van a quebrar con el uso, si el láser no se va a ensuciar fácilmente. Si esto fuese una casa, la verificación nos va a ayudar a saber si las paredes van a aguantar el peso del techo, si el techo se va a llover, si el piso queda todo derechito. Eso es la verificación. Construimos la casa bien. La validación nos va a ayudar a contestar la pregunta que es, ¿hicimos la casa que nos pidió el cliente? Este mouse que nosotros hicimos, que el plástico aguanta, que los tornillos no se rompen, que el láser no se ensucia, ¿es lo que nos habían pedido? ¿O no cumple con los requisitos del usuario? Eso es la validación. Entonces la verificación se mete más en cuestiones internas sobre la calidad del producto, mientras que la validación se mete en aspectos de es lo que nos pidieron. ¿Sí? Esa es la gran diferencia entre verificación y validación. Y casi todo lo que vamos a ver en la materia cae en alguna de estas dos cosas. Esto está relacionado con lo que quizás hayan visto en TDP o en otras materias de ingeniería de software que tienen que ver con los factores de calidad. Tenemos factores de calidad externos, factores de calidad internos. Obviamente el usuario evalúa el producto a través de los factores de calidad externos, que es lo correcto. Pero ¿qué pasa? Los factores de calidad internos afectan, ¿sí?, o definen los factores de calidad externos. Entonces las dos cosas es importante testear. Salud. Bien, obviamente debido a la urgencia que siempre tenemos en el desarrollo de software, lo que uno termina haciendo de verificación y validación suele ser bastante pobre. Si ustedes piensan en este momento, bueno, ¿cuánto hice? Ahora que tengo la definición de verificación y validación,
¿Cuánto hice de verificación y cuánto hice de validación con el proyecto de TDP? No tienen cara, no tienen vergüenza. Probablemente hayan hecho muy poco, ¿sí? ¿Por qué? Por cuestiones de tiempo, por apuro, por contexto del cuatrimestre o porque simplemente no se dieron cuenta. Y eso es lo que acá buscamos desarrollar. ¿Está bien? ¿Qué es lo que suelen hacer? Y lo digo con confianza porque yo también lo hice. Implementamos una función y la probamos con los casos que sabemos que funcionan. Hacemos una negación. Y es normal eso, es totalmente normal que pase eso, ¿sí? Esa actitud hasta se incluye en el proceso de testing de software. Se diseñan casos de prueba, se diseñan estrategias sabiendo que hacemos esa negación. Y acá empieza a aparecer lo que va a ser la base de toda la materia. Este proceso de verificación y validación no lo podemos hacer solamente en base a intuición. No podemos hacerlo al tuntum, viendo, bueno, se me ocurre este y este otro caso. No, tenemos que tener más rigurosidad, ¿sí? Porque en el fondo acá lo que queremos es maximizar nuestro trabajo. Es cierto, el testing se suele hacer al final, a los apurados, porque tenemos poco tiempo, porque tenemos que hacer un montón de otras cosas. Bueno, entonces, si ese es el contexto real, que pasa en la carrera y pasa fuera en la vida real, y yo tengo solamente un día para hacer testing, necesito hacer el mejor testing de la historia del testing. Si yo tengo solamente una hora para hacer testing y voy a testear factorial, no puedo ponerme a testear factorial con 10, 11 y 12. Es una boludez. Porque si factorial funciona para 10, va a funcionar para 11 y va a funcionar para 12. No es una mala decisión de casos de prueba. Entonces, como queremos ser inteligentes y queremos aprovechar nuestro tiempo al momento de hacer testing, es que empiezan a aparecer un montón de técnicas de testing, ¿sí? Algunas tan específicas a cuál es el lenguaje de programación que usaste, cuál es el tipo de sistema que estás haciendo, cuál es tu sistema operativo, bueno, un montón de otras cosas. ¿Por qué se vuelve tan complejo? Porque queremos maximizar nuestro trabajo, ¿sí? Porque yo lo que quiero es hacer un caso de prueba y que aparezcan todos los errores. No va a pasar eso, pero a eso apunto. Y para hacerlo tan específico, tan inteligente, tengo que empezar a ver un montón de cosas, ¿sí? Que eso es lo que vamos a hacer a lo largo de la materia. Tanto el proceso de desarrollo de software como los productos generados deben ser verificados. No solamente vamos a testear código, que es lo más obvio que uno piensa en testear, sino que vamos a empezar a testear un montón de otras cosas, como por ejemplo modelos, especificaciones, productos terminados. Todo puede ser testeado. El mismo proceso de testeo debería ser testeado, ¿sí? Porque la realidad es que cada vez que yo escribo una línea de código, potencialmente estoy insertando un error, ¿sí? Si en estructura hicieron testing con JUnit, ¿sí?, a su código que estaban testeando, a su TDA lista, la testearon como escribiendo código. Potencialmente ahí hay errores. Entonces el mismo tester en algún punto debería ser testeado también, o deberíamos tenerlo en cuenta. Entramos en un ciclo vicioso que si no nos pegamos un tiro. No hacemos eso. Pero la realidad es esa. Cada vez que yo escribo código puedo estar equivocándome y eso debería testearlo. Entonces lo que pasa es que la actividad de testing se tiene que realizar en momentos diferentes con... el testing o la actividad de verificación y validación se tiene que hacer con objetivos diferentes, técnicas diferentes y personal diferente en diferentes etapas, ¿sí? No es lo mismo testear la clase nave espacial que testear el modelo de la clase, que testear la especificación del usuario, que testear el juego final. Entonces, normalmente eso se hace con personas diferentes en etapas diferentes. Acá lo que vamos a ver, muchas veces al final de la materia me gusta que venga gente que trabaja en testing para contar cómo se trabaja en testing afuera, en la vida real. Y ahí vamos a ver que hay empresas que hacen exactamente lo que dice el libro, que tienen 2 millones de testers para 2 millones de cosas diferentes. Hay empresas que tienen 2 testers que hacen todo, y hay empresas que no tienen testers. Y sobreviven, más o menos. Pero está bueno ver eso. Obviamente acá en la materia vamos a ver
o lo que dice el libro siempre representa el mundo perfecto donde todos hacen testing. No siempre pasa eso y está bueno ver todas las diferencias que hay, ¿sí? Por lo general lo que se plantea es que quien desarrolla un producto no debería verificar su producto, ¿sí? Porque hay un bias muy importante. El ego humano no permite ser objetivo, no queremos aceptar nuestras equivocaciones y queremos terminar pronto. Esa es la realidad, ¿sí? Hay un tipo de testing que sí se le delega al programador, que es lo que se conoce como testing de unidad, y después todo lo que viene después de testing lo ideal es que lo haga otra persona, ¿sí? Y también está bueno, si tenemos la posibilidad, de charlar con testers y cómo es la comunicación con los desarrolladores y por qué se odian a muerte en muchos casos. Es un trabajo medio choto en ese sentido, pero suele pasar. La presencia de errores, de defectos en el software complejo no puede evitarse absolutamente, porque la realidad es que el software es complejo y es difícil programar y es natural que haya errores. Entonces, siempre vamos a tener cierta tolerancia a algunos tipos de errores. Si nosotros estamos desarrollando un software y pudiésemos saber que hay 10 errores en el software, es probable que no todos tengan la misma complejidad, ¿sí? Yo estoy haciendo un editor de texto, puede ser que tenga un error que en ciertos casos no se graba bien el archivo y en otros casos yo pongo negrita y no se pone en negrita. Obviamente tienen dos complejidades totalmente diferentes y cada uno de esos errores afecta en forma diferente a la calidad del software. ¿Y qué es lo que yo quiero? Y mirá, si de los dos solamente tengo tiempo para encontrar uno solo, quiero encontrar el que afecta a cómo se graban los archivos. Entonces también hay un análisis que se hace de decir, bueno, ¿por dónde empezamos a testear en función del impacto o el riesgo que yo tengo con estos errores potenciales que puedo llegar a tener? ¿Sí? Y la realidad es que en muchos casos es imposible encontrar el 100% de los errores, porque es imposible conocer el 100% de los errores. Entonces en algún punto vamos a tener que decir, bueno, listo, basta, se termina de testear y salimos a producción. Y ahí es donde aparece también el tema de la gestión y la planificación del testing. El mito dice que si somos buenos programadores no vamos a tener errores, si nos concentramos bien, si usamos programación estructurada, orientada a objetos o Eclipse o lo que sea, no vamos a tener errores. Y la realidad es que no es así, ¿sí? No es que seamos malos programadores porque tenemos errores. Es un proceso humano, es un proceso muy complejo el escribir código. Pueden llegar a aparecer errores. Esa es la realidad. Y el objetivo del testing es mejorar la calidad del software, no criticar al programador. ¿Sí? Eso es muy importante siempre en la comunicación, que quede claro. Hola. Algunos fundamentos del testing de software. Durante la construcción de cualquier producto físico, ¿sí?, sus partes y el producto final son chequeados con respecto a algún tipo de especificación o requerimientos. Si yo construyo una rueda, un neumático, tengo una especificación de lo que ese neumático tiene que hacer, tiene que soportar, y contra esa especificación yo agarro el neumático y lo pruebo, ¿sí? Lo uso, lo tiro, lo quemo, lo que sea, y veo cómo reacciona, y ahí evalúo si cumple o no los requerimientos. Si obviamente ese producto, ese neumático, no respeta los requerimientos, entonces se retira, se evalúa el proceso, se ve qué es lo que está pasando y se vuelve a hacer un neumático. Eso es lo mismo que vamos a hacer en el software, con algunas diferencias, principalmente porque el software no es un objeto físico, ¿sí? Ustedes no pueden mirar el software, ¿sí? En el mejor de los casos puedo mirar el código fuente, que es una parte del software, no es todo el software. Entonces, también ahí es donde empieza a ser un poquito más complicado cómo evaluamos el software o qué es lo que vamos a evaluar del software. La forma como programamos, los paradigmas que usamos también empiezan a definir hasta dónde podemos testear las cosas. Vamos a tener una parte de la materia dedicada a testing orientado a objetos, ¿sí? Y algo tan sencillo como cómo testean una clase abstracta. No se puede testear una clase abstracta, porque no la puedo implementar, no la puedo instanciar. Puedo leerla, ¿sí?, pero nunca voy a poder tener un objeto instancia de esa clase, por tanto nunca la voy a poder ejecutar. En el mejor de los casos tendré otras clases que implementan la abstracta y yo voy a testear eso. Pero lo que vamos a ver de vuelta más adelante es que esa segunda opción, si yo tengo la clase abstracta persona
y tengo la clase que la implementa, que es empleado, yo termino testeando empleado, no estoy testeando persona. Y esa clase nunca la voy a poder implementar, nunca la voy a poder testear. ¿Sí? El paradigma orientado a objetos está muy bueno, pero en lo que es testing genera más de un dolor de cabeza. Y ahí lo vamos a ver acá en la materia. Bueno, como les decía, testear el software es más complicado porque no es un objeto físico, no podemos mirar el software. Entonces las opciones que tenemos son o mirar su código, su documentación, o analizar su ejecución. ¿Sí? El comportamiento dinámico del software, ¿sí?, que es otra forma de evaluarlo, es lo que conocemos como testing. ¿Sí? A lo que es definición del libro, testing es evaluar el comportamiento del software en ejecución. ¿Sí? A lo que es la materia, vamos a sobrecargar el término testing y vamos a llamar a todo testing. ¿Sí? Pero sepan que a lo que es definición del libro, testing tiene una definición muy acotada. Es evaluar, testear el comportamiento dinámico del software. Y acá viene una de las cosas más fundamentales del testing. Durante el testing decimos el comportamiento del software se compara con el comportamiento deseado. La base de todo proceso de verificación y validación es una comparación. Comparar lo esperado con lo observado. Eso es testing. ¿Sí? O sea, yo para saber cuándo algo anda mal, necesito saber cuándo algo anda bien. ¿Sí? Si yo tengo una función f, que nadie me dice que hace f, pero recibe un entero y devuelve un entero, y yo no sé qué está haciendo, es muy limitado lo que yo puedo testear de esa f. Podré darme cuenta o descubrir, mira, tiene una excepción, ¿sí? O se colgó todo, pero si le doy 2 y me devuelve 4, le doy 3 y me devuelve 7, ¿qué sé yo lo que está haciendo? Entonces, es fundamental para poder hacer testing cubriendo todo el proceso como testing, tener una especificación, tener los requerimientos, alguien que me diga cómo las cosas funcionan bien, porque sin eso yo no puedo testear. ¿Está bien? Eso es fundamental. Y no solamente es fundamental para definir la calidad del software, sino que en muchos procesos, en muchos estándares, en muchas ISO, la documentación del testing es necesaria para poder certificar ciertos estándares de calidad. ¿Sí? Vamos a ver que no solamente es importante cuando hablamos de testing qué caso elijo, qué dato elijo, qué hacer el testing, qué herramienta uso, sino la documentación de todo eso. ¿Sí? Porque lo peor que yo puedo hacer como tester es decirle al programador, che, encontré un error en el sistema. Bueno, ¿con qué datos? No me acuerdo. ¿Con qué plataforma? No me acuerdo. No sirve de nada eso. La realidad es que hoy en día cualquier persona que está trabajando como tester tiene una herramienta de tickets, una herramienta de reportes, un Excel, un Word, algo donde cada vez que encuentre un error baja una documentación todo lo que pasó. Baja una documentación, la secuencia de pasos que hizo para encontrar el error. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el contexto? ¿Cuáles fueron los datos? ¿Cuál fue la plataforma? Toda la información necesaria para que, imagínense ustedes desarrolladores, poder repetir todo eso. Porque el desarrollador necesita repetir todo lo que pasó para empezar a evaluar y descubrir dónde está el error. Entonces la documentación es fundamental en todo proceso de testing. Algunas terminologías, ¿sí? Una situación se puede clasificar como incorrecta solo cuando sabemos qué es lo correcto. Tengo que saber cuándo algo anda bien para definir cuándo está andando mal. Un fracaso es el no cumplimiento de un requerimiento, es decir, una discrepancia entre un valor o comportamiento actual y uno esperado. Los requerimientos son fundamentales en el proceso de testing, como ya les decía recién. Sin requerimientos es muy poquito lo que podemos llegar a hacer de testing. Ciertos tipos de métodos de testeo van a depender de cómo fueron realizados los requerimientos, ¿sí? Como es el caso del test informal. De vuelta, nos vamos a volver tan específicos con el testing que vamos a empezar a analizar cómo se hizo el requerimiento, cómo se hicieron los modelos, con qué lenguaje se programó, con qué paradigma se está usando, para qué plataforma se está trabajando. Todo eso para hacer el testing lo más eficiente posible. El fracaso, ¿sí?, el no cumplimiento de los requerimientos, cubre también aspectos no funcionales, ¿sí? Un software que es muy difícil de usar o muy lento
pero funcionalmente está bien, se considera también un fracaso. Nuestro testing no va a ser solamente testing funcional. Vamos a incluir el testing funcional, pero no nos vamos a limitar a eso. Saber si algo es fácil de usar, si algo es fácil de entender, si algo es fácil de aprender, es también parte del proceso de testing. Y también vamos a ver cómo evaluar, cómo testear esas cosas. En el software, una falla lleva al fracaso. Sinónimo de falla van a ser el defecto o el bug. Eso puede aparecer con distintos nombres en la bibliografía. Y un poco de historia o leyenda urbana de por qué bug, que es bicho en inglés o insecto en inglés. Esta es la Mark II, 1947. Esto es casi una calculadora científica del tamaño de una habitación, pero en su momento era wow. Y en un momento la computadora empezó a funcionar mal. Esto es lo que dice la leyenda urbana. Había un error, no andaba. Cuando fue el técnico a ver qué era lo que pasaba, esto funcionaba con rodillos, con cintas, encontró que había una polilla en una de las cintas, había un bug. Por eso andaba mal. Y de vuelta, digo que esto es la leyenda urbana porque nada de esto es absolutamente verificable. Esta es una captura, una foto del informe que hizo el técnico del error, donde metió la polilla y la puso con cinta, diciendo encontré un bug en la computadora. Y de ahí quedó el nombre de bug para los errores. Bien, una falla existe porque fue programada originalmente o a partir de un cambio realizado. Los errores no aparecen espontáneamente por la nada. ¿Sí? El error aparece porque alguien lo programó. ¿Sí? Alguien puso un menor cuando era un mayor, alguien puso un igual cuando era un menor igual, alguien puso un +1 cuando era un -1. ¿Sí? Obviamente hay condiciones, hay situaciones que van a ser errores espontáneos. ¿Sí? Se cayó la red, se cortó la luz, se rompió un disco. Esas cosas no las vamos a testear nosotros. O por lo menos no nos vamos a enfocar en esa parte. ¿Sí? Acá vamos a hablar de otro tipo de error, el error introducido por el humano. ¿Está bien? Una falla aparece cuando se ejecuta el software produciendo un fracaso. La IEEE describe el fracaso como el evento que ocurre cuando el usuario experimenta problemas con el software. ¿Sí? En general también se usan los términos problemas o incidentes. Eso es diferente terminología que pueden llegar a encontrar en los libros. Es posible que una falla se encuentre oculta por una o más fallas. Esto se conoce como enmascaramiento de defectos. Un problema interesante es que una falla, ¿sí? Un bug, puede causar uno, muchos o ningún fracaso. Es decir, ninguna discrepancia con un requerimiento. Es posible que tengamos un bug en el software que no lo estamos viendo. Porque de vuelta, la forma como yo veo que hay un bug es detectando un fracaso, una falla. ¿Sí? Si por alguna razón no estoy viendo esa falla, ya sea porque es un código que nunca se alcanza, ya sea porque las pruebas que yo estoy haciendo justo no ejecutan esa línea de código, o cualquier otro caso, nunca me voy a enterar que está ese bug. La falla y el fracaso pueden estar en una distancia arbitraria entre sí. Yo puedo estar viendo una falla, puedo estar viendo un error en un módulo de impresión, o cuando yo mando a imprimir algo no funciona, y en realidad el bug está a 5 módulos de distancia. ¿Está bien? Y acá está, bien. Viene algo importante. Testing no es debugging. ¿Sí? Nosotros no vamos a hablar de debugging. ¿Sí? Testing es decir, che, hay un error. ¿Dónde está el error? Eso es tema de debugging y nosotros no nos metemos en eso. ¿Está bien? Solamente nos encargamos de detectar si hay errores. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la línea de código que genera ese problema? No es un tema nuestro. Hay algunas técnicas de testing. Hola. Buen día. Hay algunas técnicas de testing que van a favorecer o van a ayudar a encontrar esos errores o dónde están, pero no es nuestra responsabilidad. Perdón, tengo una consulta. ¿Qué materia estás buscando? Principio de herramienta de programación. Esa cargada. Gracias. No hay problema. Yo no sé si es que ya nos conocemos o es que la computación nos moldea y todos nos empezamos a parecer, pero uno se da cuenta cuando alguien no es de computación. Es como que lo mirás y decís, vos todavía sos feliz. No sos de computación. Bien.
Entonces, cada ejecución que nosotros vamos a hacer para testear algo, ¿sí?, con el objetivo de analizar el resultado, es un testing. Las condiciones en las que se da el test se deben definir. El comportamiento esperado debe ser conocido y comparado con el actual. Todo el proceso debe ser documentado. Si yo voy a testear algo, antes de empezar a testear tengo que escribir qué es lo que voy a testear, en qué condiciones. Hola. ¿PHP? Sí. Acá al lado. ¿Acá al lado? Sí. Gracias. Va a pasar seguido. Todo eso tiene que ser documentado, porque yo necesito poder replicar eso después tantas veces como sea necesario, ¿sí? Entonces la documentación es muy importante. Obviamente que el testing lo vamos a usar para muchas cosas. Encontrar fallas es una de ellas. Hola. ¿PHP? ¿Qué batería estás buscando? No lo conozco. Bien. Bueno, avisen ustedes si lo conocen cuando alguien entra. Digan, es bueno. Bien, entonces, dentro de los objetivos que tenemos con un proceso de testing está el de encontrar fallas, medir la calidad, aumentar la confianza en el producto, analizar el programa, analizar la documentación y un montón de cosas más. Algunos términos que vamos a usar mucho. Se define como objeto de test, ¿sí?, el elemento que estamos testeando. El objeto de test es esa cosa que yo voy a testear, que a veces va a ser una clase, a veces puede ser un documento, a veces puede ser un comportamiento, un montón de cosas, pero esa cosa que yo voy a testear es lo que se conoce como el objeto de test. La ejecución, en el caso que yo pueda ejecutar el objeto de test, se realiza con datos de test, ¿sí?, ya sea que es una aplicación, un programa, lo que sea. El input que yo le voy a dar para esa ejecución, eso se conoce como los objetos de test. La administración de los tests incluye el planeamiento, implementación, documentación y análisis del testing. El proceso de testing incluye también la administración de los tests. Parte de lo que vamos a ver acá es cómo gestionar y planificar el proceso de testing. Se define como suite de test a la ejecución de uno o más casos de test. Un caso de test contiene el objeto de test, que es lo que testeamos, las condiciones de ejecución, los parámetros de entrada y la salida esperada. La concatenación de casos de test, de modo que la entrada de un test sea la salida del anterior, forma lo que se conoce como un escenario, ¿sí? Yo puedo testear, por ejemplo, en un editor de texto si puedo crear un documento nuevo vacío. Puedo testear si yo puedo empezar a escribir con negrita. Y puedo testear si puedo mandar a imprimir un documento, ¿sí? Y yo puedo concatenar esos tres casos de test y lo que armo es un escenario. Por lo general, los escenarios, que son casi como el uso completo de la aplicación, suelen ser muy complejos, muy largos, entonces se subdividen en casos de test, ¿sí? Y ahora para ver una cuestión muy importante que son las limitaciones que tenemos al momento de hacer testing. Esto es un grafo. El grafo es una herramienta que se usa mucho en testing porque es una manera visual, muy directa, de ver la estructura de un código, ¿sí? Básicamente yo lo que tengo acá es los nodos están representando bloques de código secuenciales. Si yo tengo un nodo del grafo que tiene dos arcos, lo que tengo es un if con un then y un else, ¿sí? Y si yo tengo un arco que vuelve, tengo un while, algún tipo de iteración. Entonces fíjense que lo que yo tengo acá es un bloque de código, if con un then y un else, no importa cuál es cuál. Si vengo por acá, voy a un bloque de código, vengo acá parece que estoy evaluando una condición, esto parecería ser un do while. Evalúo la condición, si la condición no se satisface, venimos de vuelta para acá, y por acá tengo el if con este if acá y con estos if acá, ¿sí? No es un bloque de código extremadamente complejo, es un while con un par de if adentro. ¿Está bien? Una de las condiciones, una de las situaciones que uno puede llegar a plantear desde el testing es decir, bueno, cuando yo hablo de la ejecución de un programa, yo tengo un conjunto de datos de entrada, ¿sí? Yo tengo factorial recibe un entero y me devuelve un entero. Yo podría, pensémoslo en factorial porque es bastante sencillo de hacer. Yo podría agarrar factorial e ir natural por natural
desde el 1 hasta maxin probándolo. ¿Lo puedo hacer? Puedo agarrar, voy desde el 1 hasta el maxin, voy probando factorial y voy mirando el resultado. Si yo puedo hacer eso, ¿sí?, estoy testeando la función con todo el posible conjunto de input que pueda llegar a tener. Y si yo me aseguro que la función factorial funciona bien desde 0 hasta maxin, ya está. Porque cubrí todo el mundo posible de input. Eso es lo que se conoce como testing exhaustivo. Si yo puedo hacer ese testing, ese es el mejor test que puedo hacer, porque si yo cubro todo el mundo de input de la función y para todo el conjunto entero de input de la función funciona bien, ya está, listo, no hay otra cosa para hacer. En raras ocasiones eso va a ser posible y acá vamos a ver por qué. Imaginemos este bloque de código. Si yo quisiera ver si este bloque de código funciona bien, una posibilidad es testear todos los caminos posibles. Porque si yo testeo todos los caminos posibles y para todos los caminos posibles esto funciona bien, ya está. No puedo tener más seguridad que esa. ¿Qué significa testear todos los caminos posibles? Si consideramos una sola vuelta del ciclo while, tengo 5 caminos posibles. ¿Sí? Entonces, si yo considero solamente una vuelta del ciclo while y quiero testear todos los caminos posibles, tengo que hacer 5 casos de test, uno por cada camino. Si yo ahora considero 2 vueltas del ciclo while, por cada uno de los 5 caminos que tenía al principio, tengo 5 caminos después. O sea, por el primer camino del primer ciclo, tengo 5 alternativas después. El segundo camino tengo otras 5 y así sucesivamente, tengo 5 por 5. Es exponencial, ¿sí? Porque si yo tengo 3 vueltas del ciclo, por cada una de las combinaciones que tengo de las 2 anteriores, tengo 5 más después. Es 5 por 5 por 5. Más el 5 por 5 de tener 2 vueltas, más el 5 de tener una sola vuelta. Es 5 a la 1, más 5 a la 2, más 5 a la 3. Si yo tengo 20 vueltas del ciclo while, 20 vueltas de un ciclo es nada, un nanómetro más o menos, lo que sea la unidad más chiquita de medida, tengo esta cantidad de pruebas. 5 a la 20 por 5 a la 19 por 5 a la 2 por 5 a la 1. ¿Sí? Este número es, solamente 5 a la 20 es este número. ¿Sí? Que si cada camino a mí me lleva 5 minutos, testear para las 20 vueltas del ciclo while me llevaría 1000 millones de años. Supongamos que no lo hacemos en forma manual. Si cada camino a mí me lleva 5 microsegundos, testear el 5 a la 20 me llevaría 19 años. ¿La conocen? Yes. Yo también. ¿Cómo andas? Listo. Está aprobado. Entonces, el gran problema que tiene el testing exhaustivo es que lleva mucho tiempo. ¿Sí? Factorial es muy sencillo porque es muy finito el conjunto de enteros que tengo. Ahora sí me va a llevar un poquito de tiempo. Cuando ya empezamos a pensar en todas las combinaciones que vamos a encontrar dentro de nuestro código fuente, se vuelve imposible. Entonces, si yo no puedo testear todo el conjunto completo de alternativas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y voy a tener que elegir algunas. Voy a tener que tomar muestras. Y acá es donde yo quiero que esas muestras sean lo más representativas posible. De vuelta, factorial. La definición de factorial, ¿qué es lo que dice? El factorial de n es n por factorial de n menos 1 y el factorial de 0 es 1, si no me equivoco. Correcto. Bien, si yo tengo que testear eso con esa especificación, de vuelta, sería un error muy grave decir, bueno, testeo con 10, con 11 y con 12. Porque es lo mismo. Si funciona para 10, funciona para 11 y funciona para 12. Hay un caso de prueba que está bien y ahí hay 2 que estoy tirando a la basura. Pero si yo voy a leer la especificación, ¿qué es lo que digo? 0 se maneja distinto. Bueno, vamos a probar con 0. Y 1 está en el borde con 0, vamos a probar con 1 también. Vamos a probar con 10. Me parece bien probar con un caso general. ¿Qué pasa con maxin? ¿Qué pasa con un número negativo? Y ahora empiezo a ser inteligente en cómo selecciono mis datos. Eso es lo que nosotros queremos.
Y ahí es cuando empieza a aparecer un conjunto enorme de técnicas. ¿Por qué? Porque estas técnicas nos van a definir cómo elegir estos datos, cómo armar el testing para hacer un testing inteligente. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Obviamente el tiempo, el esfuerzo y el presupuesto dedicado al testing va a variar de proyecto a proyecto y eso va a depender de un montón de factores. Y de nuevo acá hay técnicas, herramientas que nos van a permitir organizar esto, ¿sí? Nosotros vamos a poder ver un proyecto que tiene 20 clases y hay herramientas que nos van a decir, bueno, mira, apunta tu testing para este lado porque potencialmente acá está la mayor cantidad de errores. O vamos a hacer un análisis de requerimientos y vamos a decir, bueno, estos son los 3 requerimientos que vos deberías testear primero. Todo eso va a variar de proyecto a proyecto. Y obviamente la decisión de hasta dónde llegar con el testing va a depender de una serie de análisis que muchas veces va a la parte de management del proyecto, ¿sí? Porque de vuelta, es imposible encontrar todos los errores. Entonces en algún punto hay que decidir hasta acá testeamos, ¿sí? Que es una decisión compleja. Entonces básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la probabilidad de que ocurra el error y cuál es el impacto que va a tener ese error. Vamos a tener que empezar a analizar los riesgos de los errores. ¿Cuánta plata gastar en testing y cuánta plata estás dispuesto a perder por un error? Esa sería la pregunta. Esto ocurrió en el 2000 más o menos. Una empresa que manejaba acciones, esto creo que fue en Inglaterra, tenía un sistema automatizado para hacer compra y venta de acciones. El sistema se mandó un pedo mental y empezó a vender acciones cuando no tenía que hacer nada. Y se perdieron 440 millones de dólares por un error de software. Al momento de publicar esta nota, este era considerado el error de software más caro de la historia. Hay un montón de casos que se pueden ver de errores de software en la historia, están todos documentados, algunos son más actuales que otros. Obviamente. Esto también es parte de un testing, ¿sí? O de que alguien no hizo un testing. Alguien dijo, hold my beer. Más o menos. Pero acá, de vuelta, perdieron 440 millones de dólares. Si hubiesen gastado 430 millones de dólares en testing, igual salían ganando. ¿Sí? Es muy compleja esta decisión, de vuelta, va muy a nivel de management hasta dónde hacer testing, pero esto es lo que uno debería evaluar. ¿Cuál es el costo? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el riesgo de tener un error en el software? Hoy en día, quienes más plata meten en hacer testing son la NASA, el sistema de defensas NORAD de Estados Unidos y el sistema de defensa de Inglaterra. Supongo que China también, pero no hay documentación al respecto. Fíjense que justo son organizaciones que pueden hacer explotar el mundo. Y sin embargo, hoy en día seguimos escuchando la noticia de sonda de la NASA se estrella contra Marte por un error de software. A pesar de los millones y millones de dólares que invierte la NASA en el testeo de sus sondas, se le escapa de vez en cuando una. Es increíble eso, ¿sí? Pero así de complejo es el test. Bien. Obviamente todo proyecto tiene recursos limitados, cada recurso debe ser obtenido mediante negociaciones o peleas. Por lo general en las empresas hay un área de testing que suele ser muy chiquita, son 2 o 3 personas que hacen el testing de todo, entonces los proyectos se suelen pelear para ver quién tiene el recurso de tester, ¿sí? Por lo general la organización que tiene una empresa mediana grande es tener gente de testing que se asigna a proyectos. De esa gente de testing habrá algunos que harán más un rol de management y después estarán lo que son los testers. ¿Está bien? Los testers, de vuelta, suelen recibir tickets con cosas para testear, hacen las pruebas, documentan e informan. Ese suele ser el rol que hoy en día muchas empresas están siguiendo. Las que no pueden llegar a pagar un equipo de tester, lo que hace es depender del programador, ¿sí? Y del testing que hace el programador, y de vez en cuando alguna cosita a nivel de todo el sistema. Y si no, lo que hace mucha es, bueno, hacer el software, entregarlo y el usuario termina siendo el tester del sistema, ¿sí?
En muchos casos la ventana de tiempo dedicada al testing es pequeña, ¿sí? Suele hacerse al final, a días de la entrega y con poco personal, ¿sí? Lo que vamos a ver, obviamente lo que dice el libro es que eso está mal, que el testing tiene que empezar desde el momento que empieza el desarrollo o la definición del software. Algunas lo hacen, otras no. Y ahora viendo un poquito lo que es el testing en el proceso de desarrollo de software. Obviamente ya conocen el modelo de cascada, es el modelo más conocido, el que siempre criticamos, donde tenemos todas las etapas. Dentro de estas etapas, obviamente, aparece el testing como una etapa más que se hace después del desarrollo. ¿Sí? Termino de hacer el desarrollo, testeo y después pasamos a la entrega. Con las mismas críticas que tiene el modelo en cascada en general. ¿Sí? Hacer testing acá y encontrar errores implica poder volver para atrás para corregirlos. Y en algunos casos, muchas veces el error que produce la falla o el fracaso no está a nivel de la implementación, sino que puede estar a nivel del diseño o puede estar a nivel del análisis. ¿Sí? Lo que nos va a decir a nosotros la teoría de testing es, mientras más temprano yo encuentre un error, más barato va a ser corregirlo. ¿Sí? Obviamente, si el programador puso un mayor cuando tenía que ser un mayor igual, eso lo voy a encontrar en el código. ¿Sí? Pero, si el programador permitió que un alumno se anote en una materia que tenía el cupo lleno, ¿sí? Porque en la especificación decía que eso se podía hacer, no es un error del programador, es un error de la especificación, que a su vez quizás sea un error del analista. Está bien, si yo dejo que eso avance, si yo dejo del análisis que pase a la especificación, de la especificación que pase al modelo y del modelo que pase a la programación, lo voy a encontrar en la programación. Pero corregir una vez que está en la programación es muchísimo más caro en recursos, plata, tiempo, que haber revisado el análisis o haber revisado la especificación y haber dicho en ese punto, che, esto está mal. Porque en ese punto era corregir un documento Word y ahora es modificar código, y modificar código puede introducir nuevos errores. ¿Sí? Por eso es que aparece después lo que se conoce como el modelo B. ¿Sí? El modelo B es muy orientado a testing y lo que dice es, a medida que yo voy avanzando en mi ciclo de vida, ya puedo empezar a definir cómo voy a testear las cosas. ¿Sí? A medida que yo analizo los requerimientos, yo ya puedo empezar a planificar cómo voy a testear el sistema en sí. A medida que yo empiezo a hacer un diseño, yo puedo empezar a testear cómo se van a integrar las cosas. A medida que empiezo a diseñar las clases, puedo empezar a definir cómo se van a testear las clases. Y una vez que empiezo a programar, empiezo a ejecutar el testing. ¿Sí? Esto es bastante antiguo, pero hoy en día todo lo que sea ágil, Scrum y todo eso termina teniendo esta idea. ¿Sí? A medida que yo voy avanzando con mi ciclo de vida, voy definiendo cómo voy a testear las cosas. Y algunas cosas ya las puedo empezar a testear. Y después, una vez que tengo mi clase implementada, ahí empiezo a testear todas las cosas. Testeo la clase con otra clase, testeo el sistema completo. ¿Sí? Y es que esta otra parte del AVE. El testing de software va a contribuir a mejorar la calidad del software, también nos va a permitir medir la calidad del mismo. Y hay aspectos de calidad que pueden ser evaluados con el testing, que son la funcionalidad, seguridad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, portabilidad y mantenibilidad. Todo esto lo podemos testear. Obviamente lo vamos a testear de manera diferente. ¿Sí? Y de eso un poco se trata la materia. Y obviamente, como les decía antes, no vamos a encontrar el 100% de los errores. ¿Sí? Y la forma como encontramos errores suele tener este comportamiento con respecto al tiempo. Cuando empezamos a testear vamos a encontrar muchos errores, ¿sí? Y a medida que pasa el tiempo vamos a necesitar más tiempo para encontrar el siguiente error. Por ahí en una semana encontramos 20 errores, en la segunda semana encontramos 5, en la tercera semana encontramos 2 y después necesitamos 2 semanas para encontrar el siguiente error. ¿Sí? Tiene esa cosa de que encontramos mucho al principio y después se empieza a estancar. ¿Qué es lo que queremos? Que los muchos que encontramos al principio sean los importantes. Y después decir, bueno, no tiene sentido dedicar 2 semanas a encontrar un solo error.
si yo estoy confiado de que los importantes ya los encontré. Ese lo puedo dejar y seguir para adelante, ¿sí? Y ya terminando, existen los principios del testing, que son como máximas que valen para todo lo que sea testing. Le veo cara conocida. Hola, sí, ¿cómo andás? Los principios del testing son los siguientes. El testing muestra la presencia de efectos, no la ausencia, ¿sí? Si yo les doy a ustedes un proyecto de TDP para testear, ustedes se van 2 semanas, vuelven y me dicen, che, está bárbaro, no hay errores, no encontré nada, ustedes son malos testers, porque errores siempre hay. Entonces, hacer testing y no encontrar errores no quiere decir que el software esté libre de errores, quiere decir que ustedes son malos testers, ¿sí? Porque cualquier software mediano a complejo, errores va a tener. ¿Está bien? Entonces, el testing solamente lo puedo usar para asegurar que hay errores, no para asegurar la ausencia de errores. El testing exhaustivo queda descartado por ser muy complejo, lleva mucho tiempo y no lo vamos a considerar. Así que tenemos que ser inteligentes en qué casos vamos a usar para hacer el testing. El testing debería empezar lo antes posible, ¿sí? De vuelta, mientras más tardo en detectar un error, más costoso va a ser corregirlo. Los defectos tienden a juntarse. Hay una cuestión media loca. Yo me acuerdo cuando hacía organización, que hablaban del principio de localidad, cuando hacían referencias a memoria. Si yo hago una referencia a la memoria 5.6, estadísticamente es muy probable que la siguiente referencia a memoria sea en la vecindad de esa referencia. Con el testing pasa algo parecido. Si yo encuentro un error en un módulo, en una clase, es probable que haya otro error en esa misma clase, ¿sí? Los defectos tienden a juntarse. Algo muy bizarro del testing es lo que se conoce como la paradoja del pesticida. Por ahí alguna vez escucharon a alguna madre decir que los piojos son cada vez más resistentes a los piojicidas. Y es cierto, porque el bicho va evolucionando y se va adaptando a los venenos. Increíblemente pasa lo mismo con el testing. Si yo siempre uso la misma técnica de testing para encontrar bugs, los bugs van a evolucionar y van a dejar de aparecer bajo esa técnica y van a transformarse en otros bugs que esa técnica no detecta y que es necesario usar otra técnica diferente, ¿sí? Está documentado. Entonces, siempre es recomendado no usar una única técnica de testing, sino combinarlas. El testing es dependiente del contexto, ¿sí? No es lo mismo el testing que yo voy a hacer a un proyecto de TDP que tengo que entregar en una semana, a una aplicación que va a correr en un satélite a 50 kilómetros de órbita, ¿sí? El tiempo, la cantidad de recursos, la inversión que yo voy a hacer en el testing va a depender de un montón de factores, ¿sí? Que tienen que ver con el contexto, ¿sí? Y eso es importante conocerlo. Y por último, es un error, es una mentira decir que porque un sistema funciona bien, el sistema es útil, ¿sí? O el sistema es correcto, ¿sí? La usabilidad, como la vamos a llamar nosotros, o la utilidad o el éxito de una aplicación no depende solamente de los aspectos funcionales, sino que hay cuestiones no funcionales que también tenemos que sentarnos a evaluar, que son muy complejas de evaluar. ¿Está? Bien. Básicamente lo que vamos a hacer en la materia es empezar con lo que es la base de la verificación y validación. Esto van a ser las primeras semanas. Estas 2 semanas son de introducción, sin práctica. La semana que viene ya empezamos con cuestiones de base de verificación y validación con práctica. Después vamos a hablar de lo que es testing orientado a objetos, cómo nos afecta el paradigma a lo que es el testing, y después vamos a seguir con algunas cuestiones más chiquitas, testing de componentes, servicios web, un poco de testing formal, gestión y ese tipo de cosas, ¿sí? Bien, entonces, para resumir, tenemos verificación y tenemos validación. Verificación es si estamos construyendo las cosas bien, ¿sí? Y validación es si estamos haciendo lo que el cliente nos pidió. Son 2 cosas que tenemos que evaluar, como los factores externos y los factores internos. El testing exhaustivo no lo vamos a considerar porque
crece exponencialmente en tiempo, en recursos y es muy complejo. Y el testing tiene que arrancar lo antes posible. Ya donde me están contando qué es lo que tengo que hacer, yo ya tengo que estar pensando cómo lo voy a testear. ¿Sí? ¿Qué es lo que define el modelo B? Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué hora es? Reta, temprano. Bien. Para los que llegaron después, la clase yo me la mandé.